Mis hermanos y mis amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Y durante este trimestre estamos estudiando ser administrados del Señor hasta que Él venga. El profeta Malaquías, quien escribió para los que habían venido del cautiverio babilónico, les dice ahí en su libro, el capítulo 3, el verso 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Fue Dios quien estipuló los diezmos. Sin embargo, existen muchos cristianos que dicen que ya en el tiempo de Jesús los diezmos no eran viables y que se le había dado exclusivamente al pueblo de Israel. Bueno, déjame decirte que cuando Abraham existía, no había aparecido el pueblo de Israel. Faltaban muchos años para que apareciera el pueblo de Israel. Y allí, en el libro del Génesis, el capítulo 14, dice que Abraham entregó a Melquisedec todos los diezmos del botín. Y el apóstol Pablo lo aclara un poquito más allí en Hebreos 7, el verso 4, hablando de que Abraham le dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. Dice así: considerad pues cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec, a quien aún Abraham, el profeta, dio los diezmos del botín. Esta idea de los diezmos era mucho antes de que existiera Israel. Dios ya lo había estipulado. Cuando Jacob huye de su hermano Esaú, y eso lo encontramos en el capítulo 28 del Génesis, y mientras Jacob huye hacia donde su tío Labán, una noche él tiene un sueño y ve una escalera. Y después que él ve eso, que Dios le ha prometido que llegará el día cuando lo vuelva a llevar a la tierra de su padre, Jacob hace un pacto con Dios y le dice: Señor, si tú me bendices a la tierra donde yo voy, cuando regrese te entregaré todos los diezmos. Y no existía todavía el pueblo de Israel. Entonces, esto implica que el diezmo Dios lo había establecido mucho antes de que existiera un pueblo exclusivo para él. Cuando nuestros primeros padres tuvieron a Abel y a Caín, estos chicos ofrecieron una ofrenda de sacrificio. O sea, ya la idea de dar a Dios estaba impregnada, porque es que cuando Dios estableció este mundo, cuando Dios lo creó, se hizo mostrar pues que Él era el creador del universo, el creador de este mundo, el creador de todo lo que había sobre la tierra. El ser humano tenía que reconocerlo, y lo reconocería a través de entregarle a Él sus diezmos y sus ofrendas, ¿sí? Cuando yo entrego mis diezmos, estoy entendiendo que Dios estoy dando por sentado que Dios es mi creador, que Dios es mi sustentador, que Dios es el mantenedor del universo y de este planeta, que Dios es quien me bendice, que Dios es mi redentor y, por supuesto, mi salvador. Eso es lo que yo digo cuando devuelvo lo que Dios me ha pedido que le devuelva, los diezmos. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, otros han dicho, sí, que eso era solo para Israel, lo de los diezmos. Pero bueno, ya hemos visto que no, ni Abraham ni Jacob pertenecían
al pueblo de Israel cuando Dios lo estipuló como tal, pero ya ellos entregaban los diezmos. Pero dice, pero es que eso no aparece en el Nuevo Testamento. Pero es que en el Nuevo Testamento no aparece, por ejemplo, el sábado, pero es porque eso ya está por sentado. Entonces, el sábado y la devolución de los diezmos y las ofrendas era algo ya establecido. Por eso, quienes escribieron el Nuevo Testamento no se pusieron a explicar de que había que guardar el sábado y que entregar los diezmos, porque eso era ya algo entendido, sobreentendido. Cactas. Y cuando Dios le dijo a Israel que entregaran los diezmos, era para mantener su obra. Y hoy la obra del Señor es más extensa porque es la predicación de todo el mundo y hoy se requieren recursos. Entonces no tiene lógica decir que ya no se necesitan los diezmos, todo lo contrario. Pero bueno, ya dejando eso por allí, la pregunta es, está bien, Dios estableció los diezmos, Abraham lo hizo, Jacob lo hizo, el pueblo de Israel lo hizo, la iglesia cristiana lo ha hecho desde su fundación. Y la pregunta es, ¿dónde debo entregar mis diezmos? Bueno, el profeta Malaquías nos lo dice muy claro. Dice, y haya alimento en mi casa. Y cuando se refiere a mi casa, se refería al templo. Al templo que se construyó, se reconstruyó después del exilio. O sea, a la tesorería de Dios. Y se trae todos los diezmos al alfolí, esa es la tesorería. Pero no solo es el lugar, sino que esto también implica la administración y el financiamiento de los recursos, de los diezmos, ¿sí?, a la tesorería del Señor. Y nadie puede atribuirse o decir dónde los va a dar, sino que tiene que escuchar lo que Dios dice. Y Dios nos lo deja muy claro en Deuteronomio, el capítulo 12. Hay varios versos. Mire, por ejemplo, lo que dice el verso 5. El verso 4 dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino, el verso 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, y habitaré en él, y me buscaréis y me hallaréis. Y el verso 6 dice, ahí traerás los diezmos, traerás los holocaustos, traerás las ofrendas voluntarias, o sea, todo se traería al lugar que Dios escogía. Dios habría de escoger. Y hay otros versos que tenemos ahí. Mira, por ejemplo, el verso 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que os he mandado, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas reservadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hayáis prometido a Jehová. No es donde yo quiera llevar los diezmos, es donde Dios me dice, o sea, tú y yo no somos los legisladores, el legislador es Dios y yo lo que tengo que hacer es obedecer. Y el verso 13 y 14 es mucho más claro, porque mira cómo dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Cuídate. Y sigue diciendo, verso 14, solo en el lugar que Jehová escoja en una de tus tribus ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Dios me dice, cuídate de no llevarlo donde yo no te diga. Y el verso 14 dice, solo al lugar que Jehová te explicó. Entonces, nuestros diezmos deben ser llevados a la casa de Dios. La Iglesia Adventista, tomando este principio administrativo y financiero de donde se entregan los diezmos, entonces ha establecido lo siguiente. Todo adorador debe llevar los diezmos a su iglesia local. La iglesia local envía esos diezmos a la asociación o a la misión. De ahí, la asociación, la misión, diezma y envía ese diezmo del diezmo a la unión. Y la unión hace exactamente lo mismo. Diezma, ese diezmo de diezmo
y lo envía a la Asociación General. Con esto se distribuye de manera equitativa y equilibrada los recursos para la iglesia a nivel global. Y ya vamos a explicar otra cosita. Pero lo importante aquí es entender dónde Dios me dice que debo llevar los diezmos. No debo llevarlos a otro lugar que no sea ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Así de sencillo. ¿Ah? Mira que Dios no ha dicho, lleva los diezmos si tú te sientes confiado dónde lo vas a llevar. No, no. Él lo explica. Dice, a la tesorería. A la tesorería, a la casa del Señor. Y la pregunta, bueno, pero si Dios no necesita dinero, ¿para qué llevar diezmos? Esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios me pide el diezmo si Él lo tiene todo? Bueno, Dios pide el diezmo, hermanos, y vamos a buscarlo ahí bien clarito. Mira lo que dice Números 18:21. Dios lo aclara muy bien. Dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando Dios estipuló al pueblo de Israel que llevara los diezmos, era para que el ministerio sacerdotal de los levitas se mantuviera, para que el templo pudiera dar sus servicios, para que a través de los sacerdotes la verdad de Dios se proclamara constantemente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Hoy, mis hermanos, Jesús nos ha enviado una misión más abarcante, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, pues a esos pastores alrededor del mundo hay que sostenerlos. Es posible que en tu iglesia sobren los recursos, pero en África un pastor puede tener una congregación total de 500 miembros, pero lo que dan los hermanos, que son tan pobres, no alcanza para mantener al pastor. Y dice, bueno, ¿y entonces cómo se mantiene? Bueno, se mantiene porque a través de la tesorería, de las asociaciones, de las uniones y de la asociación general, se puede mantener ese pastor allá. No vayas tú a creer que, por ejemplo, si tu iglesia son 1000 miembros y que cuando entran esos diezmos, el pastor se queda con esos diezmos. No, no, no. Esos diezmos van a la asociación. El pastor tiene un salario digno para vivir dignamente, pero él no es el que toma los diezmos. La asociación general, a través de sus tesorerías, de uniones, de asociaciones, administra esos recursos para que el Evangelio siga siendo proclamado. Bueno, ¿y hasta cuándo va a dar diezmo? Hasta que el Señor venga, porque el Evangelio se tiene que seguir esparciendo sobre la faz de la tierra. Y debemos sentirnos gozosos de participar en la difusión del Evangelio, porque es para salvación eterna, es para que se vaya llevando a cabo la predicación, el plan de Dios para salvar a la humanidad. Así que es un privilegio hacerlo. Algunos dicen, bueno, sí, diezmar, pero bueno, eso es, yo doy cualquier cosa. No, no. La palabra diezmo en hebreo es maaser, y maaser significa 1 de cada 10. Yo debo diezmar 1 de cada 10. De mis entradas, del dinero que tú ganas, debemos diezmar 1 de cada 10. En el libro de los Reyes, en Primera de Reyes, el capítulo 16, hay una historia interesante. Cuando Elías, Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta, porque allí una viuda lo habría de sostener. Cuando él llega y ve a la viuda, o sea, en ese tiempo una mujer y viuda era alguien con todas las desventajas posibles. Pero Dios le había pedido a esta mujer que sostuviera al profeta. Y el profeta le dice, mira, tráeme agüita, pero por favor también tráeme una tortica asada. Y ella le dice, mire,
este poquito de harina es lo que tengo y un poquito de aceite y no tengo más. Dice, no importa, anda, que Dios me ha dicho que no escaseará la harina de tu tinaja ni el aceite de tu vasija. Y el verso 16 de Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 16 dice que no faltó la harina ni el aceite. Esto nos habla de la fidelidad. O sea, ella no tenía casi recursos, pero decidió poner a Dios primero, poner la obra de Dios primero, y Dios le bendijo. Porque cuando yo entrego mis diezmos, mi hermano, estoy honrando a Dios, estoy dándole la gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Pero también estoy reverenciando a Dios. O sea, la reverencia no solo es que yo vaya al templo y me quede callado. No, la reverencia es ser fiel a Dios en mis diezmos. Cuando yo entrego mis diezmos, estoy confiando en Dios. Estoy haciendo que mi fe se ejerza y crezca. Y también estoy matando a mi peor enemigo. ¿Cuál es mi enemigo? El yo. El plan de los diezmos y las ofrendas es la estrategia que Dios ha dejado para que le demos gloria, para que su obra vaya adelante y para que nosotros seamos transformados. Actas. Bien. Algunas personas dicen, bueno, mira, si hacen lo que yo digo en la iglesia, entrego mis diezmos. No, está equivocado. Usted no es legislador, usted no decide el destino de la iglesia. Es Dios, hermano. No ponga condiciones para devolver lo que no es tuyo. Ahora, cuando tú estés dando diezmo, no creas que es que tú estás siendo generoso y agradecido. No, no, no. Tú lo que estás es devolviendo honestamente lo que Dios te ha pedido que regreses. 1 de cada 10 los diezmos. Si tú quieres mostrar tu agradecimiento y tu benevolencia, se tiene que hacer con las ofrendas, no con el diezmo. Alguna vez escuché a alguien decir, mira, y si yo tomo los diezmos y con ese diezmo yo compro comida y le doy a los pobres, ¿no estoy haciendo la obra del Señor? No, porque Dios no estipuló para eso el diezmo. Lo estipuló fue para sostener el ministerio evangélico, en este caso. Y en el pasado era sostener el ministerio levítico. Ajá. Si a usted no le parece esto bien, tiene que discutir con Dios. Pero recuerda, tú y yo no decidimos lo que hay que hacer con el diezmo. Dios lo ha hecho. Y si a ti te parece que no das porque algunas personas no, algunos pastores no te caen bien, eso es grave. Si en vez de hacer eso tú oraras por tu pastor, ¿qué te parece? Para que el Señor bendiga a tu pastor, para que el Señor le dé fuerzas a tu pastor, para que el Señor guarde al pastor, para que el Señor use al pastor y edifique a la iglesia, eso sería mucho mejor. Y aparte de eso, devolver tus diezmos. Bueno, entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho, ¿cuál es la cantidad que yo debo entregar a Dios de diezmos? 1 de cada 10. Maaser, la 10ª parte. Bien, la otra, ¿dónde debo llevarlos? A la tesorería de la iglesia, no a otro lugar. Tercero, honremos a Dios poniéndolo a Él en primer lugar y dando primeramente nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y cuarto, recuerda, el diezmo es usado con el propósito correcto. ¿Cuál? El sostenimiento del ministerio pastoral. Recuerda que hay lugares en el mundo donde los recursos de ese lugar no alcanzan para pagar a un pastor. Y entonces con la distribución equitativa, de una forma administrada correctamente, se puede pagar esos pastores. Y también recuerda, un pastor que ha trabajado muchos años, por supuesto que hay que darle su jubilación y sale de los diezmos. Querido hermano, le invito
para que usted reciba la bendición que Dios quiere darle. Pero recuerda, sé fiel en todos tus diezmos. Luego hablaremos de la ofrenda. ¿Sí? Bueno, teniendo ya esto claro, te invito a que sigas siendo fiel al Señor. Y si de pronto no lo has sido, ponte al día con el Señor. La oración no reemplaza el diezmo fiel. La actividad de la iglesia no reemplaza que yo entregue mi diezmo. Porque con el diezmo yo estoy mostrando que Dios es el soberano y que quiero que su obra siga adelante hasta que Él venga. Le invito para que oremos. Querido Dios que estás en el cielo, aquí estamos para agradecerte por los principios de tu tesorería. Principios bíblicos, ayúdanos a tenerlos bien claros y a gozarnos en devolverlos, Señor, porque con Él te honramos, pero también somos instrumentos para que tu evangelio se siga predicando hasta que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Todo esto lo agradecemos únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.